Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En el vídeo de hoy, tal y como estáis oyendo ya, vamos a hablar de una etapa en la que ya se empiezan a oír tambores de guerra, ya que es la antesala del conflicto que marcará todo el siglo XX español, como es la Guerra Civil. Comenzamos. Como ya dijimos en el vídeo anterior, este Frente Popular nace de una unión entre republicanos, socialistas y comunistas. El origen de la coalición, así para recordar un poco lo que vimos en el vídeo anterior, se remonta a los meses posteriores a la insurrección de octubre del 34. Indalecio Prieto lo consideró un error y comenzó desde su exilio en Francia a promover el acercamiento a los republicanos de izquierda. Pronto se entendió con hazaña para rehacer la coalición rota en 1933. En contra se manifestaría Largo Caballero con una parte de sus seguidores a favor de la bolchevización del PSOE y que denominaban a este político como el Lenin español. En esta asociación poca fuerza aportaba el Partido Comunista, bastante débil pese a su participación en las huelgas de octubre del 34, siendo mayor la aportación de Azaña por el aumento de su popularidad. Prieto hizo posible la alianza con los republicanos al hacer quedar en minoría en la ejecutiva de su partido a los Largo Caballeristas, cuyo líder dimitió de la misma. Las diferencias entre los componentes de la coalición hicieron que en la campaña se declarasen las aspiraciones y contrariedades de cada uno, quedando claro que los republicanos no aceptaban propuestas socialistas como la nacionalización de la tierra y la banca. Del mismo modo se aclaraba que tras la victoria gobernarían los republicanos con apoyo de las fuerzas obreras. Por exigencia de Largo Caballero se introdujeron en la coalición no solo Izquierda Republicana, cuyo presidente es Azaña, la Unión Republicana, Martínez Barrio, como presidente, y el PSOE, sino también organizaciones obreras como UGT, el Partido Comunista y el recién creado Partido Obrero de Unificación Marxista, también conocido POUM, ¿vale? Por las siglas. En Cataluña se hizo una versión encabezada por Esquerra Republicana, el Front d'Esquerres. La formación de las listas del Frente dio supremacía a los republicanos de izquierdas, por ser quienes tenían que gobernar en detrimento de los socialistas, y se completaban con una muy reducida presencia de los partidos obreros en relación con su limitada implantación. La campaña del Frente fue relativamente moderada, pese a que desde el PSOE se lanzaron advertencias respecto a que era una etapa transitoria en el camino a la revolución socialista. El programa de esta coalición era en apariencia modesto, pese a lo dicho anteriormente: aplicar las leyes del primer bienio, es decir, todo lo que vimos anteriormente en el primer vídeo de la República, y como cuestión previa e insoslayable la amnistía de todos los presos políticos y la vuelta a sus puestos de trabajo de todos los represaliados por la patronal tras la huelga general de 1934. La CEDA dispuso de abundantes medios materiales y basó su campaña en la obtención de la mayoría absoluta. La derecha no se unió a escala nacional, cosa que fue un error, pero hubo acuerdos en algunas provincias, pactando la CEDA en una parte con fuerzas solo de derechas y en otras con fuerzas de centro. Sus aliados de extrema derecha no vacilaron en mostrar sus intenciones. Calvo Sotelo centró su campaña en la defensa de un Estado autoritario, unitario, católico y corporativo. Falange Española quedó al margen de las coaliciones de derechas y presentó candidaturas propias, recogiendo el resultado de menos de 50.000 votos en toda España. El PNV, enfrentado a sus antiguos aliados de la derecha española, presentó candidaturas propias que fueron las más votadas en Vizcaya. Y la Lliga encabezó una coalición con la CEDA, el Partido Radical y los tradicionalistas, pero fueron derrotados en todas las circunscripciones por las izquierdas. El reparto por zonas fue de victoria del Frente en todas las grandes ciudades y en la mayoría de las provincias periféricas, contra la victoria de la derecha en sus tradicionales bastiones de Castilla y Navarra.
El 19 de febrero, Azaña formaba un gobierno formado por los partidos Izquierda Republicana y Unión Republicana. Las primeras medidas consistieron en la amnistía general para los presos por delitos políticos y sociales, la devolución de la autonomía a Cataluña, eligiendo de nuevo a Companys como presidente, el restablecimiento de las autoridades locales destituidas por los anteriores gobiernos y la reasunción por parte de los empresarios de los trabajadores despedidos por motivos políticos y sociales. Se creó una espiral de represalias y contrarrepresalias entre falangistas y jóvenes socialistas y comunistas. Un atentado fallido contra el diputado socialista Luis Jiménez de Asúa llevó a la detención de los dirigentes de Falange, ya que fuera declarada ilegal por un tribunal, no impidiendo ello su posterior crecimiento. La situación social era muy tensa, con casi un 10% de desempleados entre la población activa, aumentando sobre todo en la agricultura. La respuesta gubernativa fue, en aras de la ley de reforma agraria, la autorización para ocupar de forma temporal fincas, pero aún así resultó complicado mantener la legalidad a la creciente militancia de los trabajadores rurales, ocupaciones ilegales de fincas, huelgas de jornaleros, cada vez más poder sindical, que influyó en la elevación de los salarios y la imposición de condiciones a los patronos. Los sucesivos gobiernos del Frente impulsaron la reforma agraria, modificándola de nuevo y permitiendo el acceso a la tierra a más de 100.000 campesinos. La reforma del sistema educativo fue también tema crucial del programa y además indispensable en la medida en que se quería eliminar la enseñanza impartida por las órdenes religiosas. Mientras, el PSOE se debatía entre los prietistas y los caballeristas. La mayoría de este último grupo apostaba por fusionarse con el Partido Comunista, creando un nuevo partido leninista en la vía del socialismo. En este camino se crearon las Juventudes Socialistas Unificadas, integrando en ellas a jóvenes de uno u otro partido. El presidente de la República podía ser un problema, pues no veía con buenos ojos la ineficacia de Azaña para frenar a sus aliados socialistas. Este es un momento más tirando a Juego de Tronos dentro de la Segunda República. En tales circunstancias podía libremente nombrar al presidente del gobierno de acuerdo con el artículo 75 de la Constitución. La respuesta del Frente fue prevenirse mediante la destitución de Alcalá Zamora aplicando el artículo 82. Este artículo necesitaba del consenso de 3/5 partes de la Cámara o la mitad más un voto, si se consideraba que, habiendo disuelto 2 veces las Cortes, la segunda había sido innecesaria. Así, el argumento fue que la disolución segunda debía haberla realizado antes y tenía la intención de manipular los resultados. De cualquier manera, las enemistades que se había creado en todos los grupos hicieron que solo 5 diputados votaron a su favor, absteniéndose casi todo el centro y derecha. Su sucesor sería Azaña, que encargó la tarea de formar gobierno a Indalecio Prieto, quien intentó restablecer la alianza del primer bienio republicano-socialista, quizá la mejor opción, pero el ala caballerista se opuso y se encargó finalmente en la tarea a Santiago Casares Quiroga, que es el que se va a merendar toda la entrada de Franco a España, es el que se va a merendar toda esa primera situación. Pese a algunas iniciativas constructivas, como el impulso al desarrollo autonómico, aprobándose el Estatuto de Autonomía de Galicia, el entendimiento en el País Vasco o el inicio del proceso en otras regiones, Quiroga no estuvo a la altura y Azaña se desentendió sobremanera. Además, pese al creciente enfrentamiento entre derechas e izquierdas, no consideraba Quiroga necesario tomar medidas apaciguadoras. La relación era distinta en Cataluña, donde eran mucho menos tensas y el nivel de violencia política inferior, en lo conocido como oasis catalán. El mes de abril vio aumentar la conflictividad social con huelgas de difícil satisfacción por parte de la UGT y la CNT. A principios de julio, Madrid recogía los hechos más dramáticos con varios atentados de falangistas y socialistas, culminando con la muerte de José Castillo, teniente de la Guardia Civil e instructor de las milicias socialistas, lo que produjo gran indignación en los oficiales de izquierdas de las fuerzas del orden público, quienes, sin obedecer a sus superiores, detuvieron a los dirigentes de la oposición derechista. Un capitán de la Guardia Civil
recientemente reincorporado al servicio tras ser apartado por su relación con la insurrección de octubre del 34, encabezó el arresto de Carlos Sotelo, siendo asesinado el político por un joven socialista que acompañaba al guardia civil, aunque parece que fue por iniciativa propia. El asesinato de Carlos Sotelo parece que contribuyó a la realización de la conspiración militar que llevaba meses siendo orquestada, aunque autores como Julio Aróstegui no están completamente de acuerdo con la relación directa entre ambos sucesos, aduciendo que Franco tenía a disposición el avión con el que se trasladaría de Canarias a Marruecos desde el día 11, fecha anterior al asesinato. El caso es que el gobierno no fue capaz de frustrar el golpe, pese a que trató de cesar y trasladar a varios mandos, pero sin purgar con efectividad. Ello fue posiblemente debido a que se consideró que podría motivar el clima de enfrentamiento y decidir a los indecisos. Además, se confiaba en que ocurriese como con la insurrección de 1932. Tampoco se puede destacar que el gobierno temiera por la insurrección de extrema izquierda, que vendría de sus socios de poder. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, un like histórico, suscribiros al canal para más contenido como este y de todo tipo relacionado con la historia y el patrimonio. No os olvidéis de darle a la campanita para que os avise YouTube y nos vemos en el siguiente. Un beso. Chao.